Hola a todos, ¿cómo están? Y parece que volví. Creo que esto no debería estar continuando, pero igual vamos a continuar. ¿Cómo están? Sí, me animé a hacer otro video y veremos si esto va a funcionar. Hoy estoy escuchando así a todas las sugerencias, gracias en serio a todas las personas que me mandaron sugerencias de temas de los que podría hablar en los videos. Y hoy voy a hablar, como podrán ver en el título del video, 10 cosas sobre Paraguay, 10 curiosidades sobre Paraguay. Como mencioné en el video anterior, yo corté esa parte. Yo suelo viajar bastante para representar a Paraguay en foros internacionales. Y en estos foros generalmente tenemos competencias en las que tenemos que hablar de nuestro país y mostrar cosas sobre nuestro país. Entonces, esto es un tema en el que tengo bastante eh, experiencia hablando. Pero esa vez anoté algunas cosas específicas de las que quiero hablar para que no sea demasiado largo el video. ¿Les parece? Y comenzamos. Más sobre esto pueden ver el video anterior donde mencioné y hablé un poco más sobre esto, pero lo básico es eso. Nosotros hablamos dos idiomas. En el interior se habla un poco más guaraní y en las ciudades grandes se habla un poco más español, pero en general hablamos los dos idiomas. Es re genial así. Nosotros lo que hacemos es mezclar estos dos y hablamos Yopara. Yopara es mezcla en guaraní y hablamos español y guaraní todo junto. Por eso muchos extranjeros cuando vienen acá se reconfunden porque de repente estamos hablando cosas que no son español. Eso es guaraní. para, para los que no saben, eso es guaraní. So, otra cosa. Oh, sí. El Paraguay es el país con más emociones positivas en el mundo según un estudio que voy a estar poniendo acá abajo. Sí, Paraguay llegó a ser 4 veces, si es que no me equivoco, 4 veces consecutivas el país con más emociones positivas en el mundo. Somos súper así como alegres. O sea, me gusta decir de que el Paraguay es el país más feliz del mundo. Porque aunque tenemos bastantes problemas, aunque todas las personas tenemos nuestras luchas personales, siempre tratamos de estar con emociones positivas, siempre tratamos de estar así como no. Hoy será un mejor día, hoy por lo menos vamos a estar batallando, así, siempre estamos así con una sonrisa, te lo decimos que tenemos problemas, ¿no? Gente caballerosa, la verdad. La tercera cosa, no tenemos mar, pero sí tenemos playas. Aunque yo no puedo ir a la playa, igual eh, le animo mucho a las personas para que puedan ir a la playa en Paraguay, porque son re lindas y es una experiencia única, ¿no? Única, de alguna forma sí es única porque estás en Paraguay y esta no va a haber en otro lugar porque es de Paraguay, ¿no? ¡Yeah! En Paraguay no tenemos mar, estamos rodeados por Argentina, Brasil y Bolivia, pero aún así tenemos mar, es a la orilla del río. Es una costanera, son costaneras. Tenemos la costanera de Asunción y la Encarnación, son las más famosas. La Encarnación es hermosa, la costanera, y esa ciudad ha crecido tan rápido. La de Asunción también está mejorando cada día, entonces deberían visitar si vienen a Paraguay, sí o sí. Otra cosa, el Paraguay es mayoritariamente católico. El país es más o menos como un 80% católico. Y es algo que se toma bastante en serio acá en Paraguay, que es asistir a la misa y desde chicos tipo, los chicos ya se van a la misa, a la catequesis y todo eso. Igual estamos los que no somos católicos, yo no soy católico por si acaso. Eh, pero igual, es algo bastante genial cuando les explico a los extranjeros algunas tradiciones que se tiene acá en Paraguay que en otros países de repente no se hacen. Puedo hablar un poquito más de eso en otro video para que este no sea demasiado largo, ¿les parece? So, otra cosa.
El acento. El acento de Paraguay es considerado como uno de los acentos más neutros. Em, ¿Por qué? Porque, o sea, el acento de nuestros vecinos es bastante fuerte. Como el acento argentino es muy, muy fuerte y es bastante notorio y te das cuenta de que son argentinos. El de chileno también, el de Uruguay. En cambio, el de Paraguay es bastante cambiante, o sea, depende mucho de en qué parte del país estás y principalmente en qué lado de la frontera estás, en qué frontera estás, como en el lado de la frontera de Brasil se habla un poco más de portugués y de repente el acento se mezcla un poco así como con palabras en portugués y el de Argentina es un poco parecido al de Argentina y así. Pero creo que eso es con todos los países. Aún así, el acento de Paraguay es bastante neutro por el tema de que nosotros hablamos dos idiomas, entonces tratamos de que hacernos entender bastante. De repente no pronunciamos bien como la S, nos tragamos las S, o la R, decimos, muchos paraguayos decimos R en vez de R, y así. A mí me costó bastante aprender a decir R, es como R, es muy fuerte. Y acá es como, estamos como siempre como relajados y entonces esas partes como no nos las solemos pasar por alto. Después, el tereré. El tereré es la bebida nacional del Paraguay oficialmente y es una infusión que se hace con yerba mate, agua y en el agua le puedes poner yuyos que son los remedios medicinales o refrescantes. Y es una tradición en Paraguay de que cuando no tenés nada para hacer algo así le mandas nomás así un mensaje a tus amigos como, vamos a tomar tereré. Y después venimos y nos reunimos en una ronda y empezamos a hablar y tomamos el tereré y se comparte. Es una tradición bastante arraigada en el paraguayo y siempre vas a ver al paraguayo con el tereré y es algo re genial. Es bastante genial y es muy rico y refrescante. Al principio quizás no te guste y a otros sí, en un toque ya le gusta ya. Y, y sí, es algo que si venís a Paraguay sí o sí vas a probar. Es algo imposible evitar en Paraguay. Después, las personas. 7. Las personas de Paraguay son muy hospitalarias y cariñosas. Cuando venís a la casa de alguien te va a ofrecer, así, aunque tengamos solo una cama, nosotros vamos a ofrecerte que te quedes vos en la cama y nosotros vamos a dormirnos en el piso. No hay ningún problema con eso. Nosotros te compartimos la comida que tenemos y todo así. Es algo también bastante arraigado en nuestra cultura, de que queremos mucho complacer a nuestra visita y que pase lo mejor posible en nuestra casa. Es algo muy de nosotros y siempre recibimos a las personas de brazos abiertos, así no importa la nacionalidad que sea, nosotros siempre tenemos esas ganas de mostrarte nuestro país y nuestra cultura y nuestra casa y nuestra familia. Y la mayoría, muchos paraguayos tenemos una familia bastante amplia, entonces vas a estar conociendo la familia por así un año vas a estar en Paraguay y no vas a conocer todavía toda la familia del paraguayo. ¿Sí? Después, las mujeres. Las mujeres paraguayas son gloriosas, son maravillosas. ¿Por qué digo esto? Porque después de algunas guerras que tuvieron en Paraguay, las que construyeron Paraguay fueron las mujeres, las que lo volvieron a levantar y los que volvieron a hacer que Paraguay sea lo que es ahora fueron las mujeres. Si es que no fuera por ellas, Paraguay iba a estar en las ruinas todavía. Gracias, gracias. Solo ayer fue el Día Internacional de las Mujeres, entonces muchas felicidades. Y después, 9. La comida. La comida paraguaya es deliciosa. Ya he viajado en los diferentes países que fui, nunca encontré comida tan rica como la paraguaya. Es riquísima. Es demasiado rica, en serio. Y es así súper adictiva. Te vas a comer dos payaguamas cada vez, vas a querer tres y vas a querer cuatro. Y son los materiales, ¿cómo se dice? La materia prima de la comida paraguaya generalmente es el maíz, el elote, la mazorca y todos sus sinónimos. Y la mandioca, la yuca y todos sus sinónimos también en diferentes países. Estas son las materias primas de la comida paraguaya. Con el maíz puedes hacer payaguamas, eso es mandioca. Con el maíz puedes hacer chipaguazú, chipa, ¿qué más? Otras cosas. Si se les ocurre, paraguayos que están ahí, comenten ahí sopa paraguaya también. Uff, riquísimo. Igual soy team payaguá.
Es que amo el Payaguá, por eso estoy repitiendo cada vez Payaguá más capaz. Es hermoso. Soy Team Chipaguazú. Chipaguazú. Y así, es así. Si hay paraguayos ahí que están viendo el video, comenten su comida favorita paraguaya. Y si hay extranjeros que alguna vez ya comieron comida paraguaya, también comenten qué fue lo que más les gustó de la comida paraguaya. Y por último, Paraguay es una gran mezcla de razas. No hay como un estereotipo específico de cómo debe ser un paraguayo. El paraguayo no es solo cabello negro y piel morocha o trigueño. El paraguayo puede ser hasta un rubio, súper blanco, un pelirrojo, así. Estamos de todo. ¿Por qué? Porque después de las guerras y de una gran exterminación de la población paraguaya, de la raza paraguaya, el país se reconstruyó por los inmigrantes. Muchísimos inmigrantes vinieron a Paraguay. Entonces el país se reconstruyó de esa manera. Desde inmigrantes japoneses, chinos, turcos, alemanes, polacos, de todo así. El Paraguay por eso es tan rico en cultura, porque tenemos una gran mezcolanza de cosas. Y depende de qué parte del país vayas, vas a ver a diferentes tipos de personas. Como en el sur, en Hohenau, en Obligado, vas a ver personas súper rubias porque son colonias alemanas. En mi ciudad también puedes ver a blanquísimos y rubios porque hay muchísimas colonias menonitas que vinieron directamente de Canadá. Y vas a ver como en la colonia de Iguazú o Pirapó, colonias japonesas. Entonces vas a ver de diferentes culturas en Paraguay. Eso es algo que yo amo de Paraguay. Y como se darán cuenta, yo amo mucho hablar de Paraguay. Entonces, espero que hayan disfrutado este video, espero que hayan aprendido mucho del video. Si de repente se les ocurre algunas cosas más que se puede decir de Paraguay, comenten nomás ahí abajo o mándenme mensaje y díganme, te olvidaste de esto y esto y esto. Espero realmente que haya mencionado cosas que les haya ayudado de alguna forma, que de repente les surja un interés de venir a visitar a Paraguay. Y sepan de que siempre van a tener una casa en Paraguay, siempre van a tener amigos en Paraguay, porque somos así. El paraguayo es amistoso de naturaleza. Y aquí estoy también yo, si es que de repente quieren venir a Paraguay, solo manden un mensaje o algo así, y yo les voy a mostrar este hermoso país, este hermoso país. Y sí, así tenés que visitar Ruta 1 y Ruta 2. Para conocer mi pequeña nación, debes conocer Ruta 1 y Ruta 2. Muchas gracias por ver este video, en serio, y espero que nos veamos la próxima, ¿sí? Si es que hay próxima, si es que sigo haciendo esto. This is so stressing. Thank you so much for watching, y voy a tratar de poner subtítulos o cosas así en las próximas porque hay gente que no habla español. Y también hablaré en otros videos como portugués o inglés de repente, so haremos mucho trabajo con subtítulos. Muchas gracias por vivir este video una vez más. Gracias por visitar y gracias por estar aquí. Love ya. Chao.